El ático, suspendido sobre el pulso vibrante de Santiago de Chile, era una obra maestra del minimalismo y la opulencia. Mármol frío se extendía bajo los pies y paredes de cristal enmarcaban la majestuosa cordillera de los Andes como una pintura inerte y silenciosa. Era un espacio diseñado no para vivir, sino para ser admirado, un reflejo perfecto de su dueña, Isabela Reyes. A sus 42 años, Isabela era la CEO de una de las firmas de inversión tecnológica más agresivas de América Latina, una mujer cuya vida era una fortaleza de éxito y control. Sin embargo, detrás de sus trajes de diseñador y su expresión imperturbable, habitaba un vacío tan vasto como la vista desde su ventana. Esa tarde, el sol poniente teñía las cumbres de un anaranjado melancólico, mientras ella ajustaba con precisión casi robótica el lazo en el vestido de su hija de 6 años, Sofía. Sofía, a diferencia del entorno, era un torbellino de calidez y curiosidad. Sus grandes ojos oscuros no veían el lujo, sino las sombras que éste proyectaba en el alma de su madre. Mientras Isabela se concentraba en la perfección de su atuendo, la niña se escabulló hacia el tocador de su madre, una reliquia de caoba en medio de la modernidad. Sus pequeños dedos abrieron un cajón secreto que Isabela rara vez tocaba. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, no había joyas deslumbrantes, sino 3 diminutas pulseras de hospital, de plástico blanco, con 3 nombres apenas legibles escritos a mano. Sofía tomó una de las pulseras, sintiendo una conexión inexplicable, una nostalgia por un recuerdo que no debería poseer. Su gesto era puro, guiado por una intuición que trascendía la lógica. Isabela se giró, su paciencia comenzando a flaquear al ver a Sofía con el único objeto que representaba la grieta en su armadura. Estaba a punto de regañarla, de arrebatarle esa reliquia de un pasado doloroso con la misma eficiencia con la que cerraba un mal negocio. Abrió la boca para pronunciar una orden fría, pero se detuvo. La mirada de Sofía no era de travesura, sino de una profunda y serena sabiduría. Sostenía la pulsera no como un juguete, sino como algo sagrado, mientras sus ojos se clavaban en los de su madre, buscando una verdad que sentía palpitar en las paredes silenciosas de su hogar y de su corazón. El aire se cargó de una tensión emocional que ni todo el dinero del mundo podría disipar. La habitación quedó en silencio, roto únicamente por la voz suave e infantil de Sofía, que pronunció las palabras que derrumbarían el imperio de negación de su madre. Mirando fijamente a Isabela, con una certeza que helaba la sangre, dijo: «Mamá, ellas estaban en tu panza conmigo. Las extraño». La frase no fue una pregunta, sino una afirmación, una revelación desde el alma inocente de una niña que recordaba a sus hermanas perdidas. Para Isabela, fue como si la montaña entera se derrumbara sobre ella. El lazo perfecto, el vestido caro, el éxito, todo se disolvió en un instante. El gesto que inició la trama no fue un grito ni una explosión, sino un susurro que contenía el peso de un universo de amor y pérdida no resueltos. El impacto de las palabras de Sofía dejó a Isabela paralizada, anclada en el suelo de mármol que de repente se sentía como hielo quebradizo. El rostro de su hija era un espejo que reflejaba un dolor que había pasado 6 años enterrando bajo capas de reuniones, cifras millonarias y una soledad autoimpuesta. La memoria, esa bestia indomable, la arrastró de vuelta al hospital, a una sala de partos prematuros demasiado blanca, demasiado silenciosa. Recordó la alegría abrumadora al saber que esperaba trillizas, 3 latidos que prometían llenar cada rincón de su vida. Su exmarido, Ricardo, había llorado de felicidad, planeando un futuro bullicioso que contrastaba con la vida ordenada que ambos llevaban. Pero esa felicidad se agrietó bajo la presión de un embarazo de alto riesgo y su propia incapacidad para detenerse, para delegar el control de su imperio. Trabajó hasta el último día, ignorando las advertencias de los médicos y el ruego de Ricardo. Creía que la vulnerabilidad era un fracaso. La noche del parto prematuro fue un caos borroso de médicos, máquinas y miedo. Sofía, la más fuerte, llegó primero, un pequeño milagro luchador. Pero Luna y Aurora, tan frágiles como la luz de su nombre, apenas respiraron.
La culpa la consumió como un veneno lento. Ricardo, incapaz de soportar el peso del silencio y la tragedia, la culpó en una noche de crueldad desesperada antes de marcharse para siempre, dejándola con una hija viva y dos fantasmas. Se prometió a sí misma ser la madre perfecta para Sofía, una fortaleza inexpugnable, creyendo que así honraba a las que perdió, sin darse cuenta de que las estaba borrando. Ahora, mirando a Sofía, Isabela comprendió que su hija no solo había sobrevivido, sino que había traído consigo el eco de sus hermanas. La fortaleza se desmoronó y por primera vez en 6 años, la Seo invencible se sintió como una madre rota. Se arrodilló sus rodillas protestando contra el mármol duro y atrajo a Sofía a un abrazo que era más una súplica que un consuelo. Lloró en silencio, las lágrimas calientes trazando surcos en su maquillaje perfecto. Sofía, en lugar de asustarse, simplemente la abrazó de vuelta, sus pequeños brazos rodeando el cuello de su madre, ofreciendo un consuelo que ninguna riqueza podría comprar. En ese instante, Isabela tomó una decisión. Dejaría de huir, abriría la caja de los recuerdos y enfrentaría a los fantasmas junto a la única persona que tenía derecho a conocerlos. Juntas se sentaron en el suelo, ignorando la hora y el evento social que esperaba. Isabela sacó la pequeña caja de terciopelo y la abrió sobre la alfombra. «Esta es de Aurora», susurró, su voz ronca por la emoción, mientras le mostraba a Sofía una de las pulseras. «Y esta, de Luna». Sofía las tocó con una reverencia infantil, como si conociera su historia. Por primera vez, Isabela no resumió el pasado, sino que lo expandió, describiendo la emoción de escuchar 3 corazones, la ilusión de decorar una habitación para 3 cunas. Habló de la pequeña patada de Luna, del hipo constante de Aurora en su vientre. Estaba construyendo un puente de palabras hacia su hija, un puente que cruzaba un abismo de dolor silencioso y que ambas necesitaban recorrer. Los días siguientes fueron una lenta peregrinación hacia la sanación. Isabela canceló reuniones, pospuso viajes y por primera vez se dedicó a ser simplemente mamá. Pasaron horas mirando ecografías que había guardado, pero nunca se había atrevido a ver. Fotografías de 3 diminutos gorros de lana tejidos por su abuela. Sofía escuchaba, hacía preguntas inocentes y profundas. ¿A Luna le gustaba el helado de chocolate como a mí? ¿Aurora tenía miedo de la oscuridad? Cada pregunta era una pequeña pala que desenterraba el amor sepultado bajo la culpa. Isabela respondía con una honestidad desgarradora, inventando futuros posibles para sus hijas perdidas, dándoles personalidad, sueños y un lugar en la historia familiar. El ático, antes un mausoleo de lujo, comenzaba a sentirse como un hogar. El mundo exterior, sin embargo, no tardó en reaccionar. Su madre la llamó, su voz teñida de una preocupación pragmática. «Isabela, tienes que ser fuerte por Sofía. Revivir el pasado no es saludable para ninguna de las dos. La gente hablará». Sus palabras eran un eco de todos los consejos que había recibido años atrás. La misma presión social para empaquetar el duelo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Un socio de la empresa le sugirió tomarse unas vacaciones, insinuando que estaba sufriendo un colapso nervioso. Esta resistencia externa, lejos de disuadirla, fortaleció su resolución. Se dio cuenta de que su mayor obstáculo no era la sociedad, sino el miedo que había internalizado, el trauma de haber sido juzgada en su momento más vulnerable. El vínculo con Sofía se profundizaba con cada recuerdo compartido. Una tarde, mientras miraban una tormenta eléctrica desde la seguridad de su ventana, Sofía dijo: «A ellas no les gustaban los truenos. Yo las abrazaba fuerte». Isabela la miró, asombrada por la convicción de su hija. Ya no intentaba encontrar una explicación lógica o psicológica para las palabras de Sofía. Simplemente las aceptaba como una verdad del corazón. Comprendió que Sofía no estaba imaginando, sino sintiendo. Era la portadora de una conexión que ni la ciencia ni la muerte podían romper. La sanación de Isabela no solo venía de enfrentar su propio dolor, sino de validar la experiencia emocional de su hija, reconociendo la familia invisible que siempre había existido. Isabela
comenzó a notar cómo su propio comportamiento había creado un entorno de privación emocional. Se dio cuenta de que al intentar proteger a Sofía del dolor, la había privado del derecho a conocer su historia completa, a conocer a sus hermanas. Veía sus propias acciones reflejadas en la soledad de su hija, una soledad que Sofía llenaba con presencias invisibles. El conflicto interno de Isabela se agudizó. ¿Cómo podía reparar 6 años de silencio? ¿Cómo podía honrar a Luna y Aurora sin que pareciera un acto de locura para el mundo exterior? La respuesta llegó una noche, mientras observaba a Sofía dormir, abrazada a 2 almohadas. Debía darles un lugar físico, un reconocimiento tangible que cimentara su existencia más allá de los recuerdos y los susurros. La decisión la golpeó con la fuerza de una revelación. No bastaba con hablar de ellas en la intimidad de su hogar, debía darles un lugar en el mundo. A la mañana siguiente, sin dar explicaciones a nadie, tomó a Sofía de la mano y condujo hacia las afueras de Santiago. El destino era un lugar que había pagado por mantener en secreto durante 6 años, un lugar al que nunca había tenido el valor de ir, el cementerio. Compró 2 pequeños ramos de fresias blancas en un puesto al borde de la carretera y condujo por las calles, silenciosas del Camposanto. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Para Sofía no era un lugar triste, sino un parque tranquilo y lleno de historias. Encontraron la parcela, una pequeña extensión de césped anónimo bajo un árbol de magnolia. No había lápida ni nombre, solo la hierba que había crecido sobre la tierra removida hacía tanto tiempo. Isabela se arrodilló, el césped manchando sus costosos pantalones. Sacó de su bolso 2 pequeñas placas de mármol que había encargado esa misma mañana, grabadas con una caligrafía elegante y simple. Luna Reyes y Aurora Reyes. Las colocó suavemente sobre la tierra. El gesto fue monumental, un acto de desafío contra su propio miedo. Era el clímax de su viaje interior, el momento en que finalmente reclamaba su maternidad completa, sin importar el dolor que conllevaba. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, finalmente limpias de culpa y llenas de amor, miró a Sofía. «Sí, mi amor», dijo, su voz quebrada pero firme. «Ellas estaban en tu panza y tenían nombres hermosos. Se llaman Luna y Aurora. Vivieron poco tiempo, pero nos dieron un amor que durará para siempre. Y ahora ya no tenemos que extrañarlas en secreto, podemos venir a visitarlas cuando queramos». El diálogo no fue un discurso, sino una liberación. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía su corazón roto, validando no solo la memoria de sus hijas, sino también la conexión inquebrantable que Sofía sentía. Superó su dolor más profundo al compartirlo. Sofía, con una solemnidad impropia de su edad, colocó una fresia sobre cada placa de mármol. Luego se acurrucó junto a su madre, apoyando su cabeza en el hombro de Isabela. «Hola, Luna. Hola, Aurora», susurró al viento. «Soy Sofía. Mamá y yo las queremos mucho». No había tristeza en su voz, solo un reconocimiento pacífico, un encuentro familiar que había tardado 6 años en ocurrir. El vínculo entre madre e hija se consolidó en ese acto sagrado, forjado en el crisol del dolor compartido y la verdad revelada. Ya no eran 2 personas en un ático vacío, sino una familia de 5, unida por hilos visibles e invisibles. Isabela sintió como si un peso de 1 tonelada se hubiera levantado de sus hombros. Al darles un nombre y un lugar a sus hijas, se había liberado a sí misma. La SEO implacable había muerto en ese cementerio, y en su lugar renacía una madre completa, vulnerable y fuerte. Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a bajar, contando historias, riendo entre lágrimas, poblando el silencio con el recuerdo vivo de Luna y Aurora. Era una escena de un impacto emocional inmenso, el momento decisivo en que la oscuridad daba paso a una luz sanadora, una luz que iluminaría el resto de sus vidas. El pasado ya no era una tumba, sino un jardín que empezarían a cuidar juntas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La visita al cementerio marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Isabela regresó a su mundo, pero no como la misma mujer. Su primera gran decisión fue vender una participación mayoritaria de su empresa,
liberando no solo una inmensa cantidad de capital, sino, lo que es más importante, su tiempo y su energía emocional. El dinero, que antes había sido una herramienta de poder y aislamiento, se convirtió en un instrumento de sanación y propósito. Anunció la creación de la Fundación Luna y Aurora, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar unidades de cuidados intensivos neonatales en hospitales públicos de todo Chile y a proporcionar apoyo psicológico a padres que habían sufrido la pérdida de un hijo. La noticia sorprendió al círculo social que antes la criticaba. El ático de Las Condes sufrió una transformación igualmente profunda. Las frías paredes de cristal se llenaron de vida. Isabela y Sofía pasaron un fin de semana entero creando un mural en la habitación de la niña. En él pintaron un cielo estrellado con 3 estrellas más brillantes que las demás. Colocaron fotografías por toda la casa, ecografías, imágenes de las 3 pulseras de hospital enmarcadas, retratos de Sofía riendo. La casa dejó de ser una galería de arte moderno para convertirse en el santuario de una familia, un lugar donde la memoria era bienvenida y el amor se respiraba en el aire. La filosofía de vida de Isabela cambió radicalmente. La riqueza ya no se medía en acciones, sino en momentos de conexión. El desfecho de su viaje personal se materializó un año después, en el aniversario del nacimiento de las trillizas. Isabela y Sofía no lo conmemoraron con tristeza, sino con una celebración de vida. Invitaron a las familias que habían sido ayudadas por la fundación a un evento en un parque. No hubo discursos formales ni actos protocolarios. Fue un día de campo lleno de risas, juegos y apoyo mutuo. Al atardecer, entregaron a cada familia 3 linternas de papel. Juntos, las encendieron y las soltaron al cielo. Cientos de luces ascendieron lentamente, llevando consigo mensajes de amor, recuerdo y esperanza. Isabela, con Sofía en sus brazos, observó su linterna elevarse, un punto de luz para cada una de sus hijas. La imagen final es de una serenidad y una esperanza abrumadoras. Isabela ya no es la mujer de la expresión vacía y la armadura impecable. Es una madre cuya sonrisa refleja una paz ganada con esfuerzo, una mujer que encontró la verdadera abundancia en la aceptación de su vulnerabilidad. Sofía, a su lado, mira el cielo con sus ojos sabios, sabiendo que su familia está completa. La transformación es total y concreta. De la negación a la celebración, de la soledad a la comunidad, del vacío a un propósito que trasciende su propia vida. El dolor no ha desaparecido, pero ha sido integrado en una historia más grande de amor, resiliencia y conexión humana. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.